Y bueno, me toca a mí intervenir y después hablará Julia. Vamos a hablar de tropiezo, escándalo y ocaso. Y si os acordáis, ayer los que estuvierais aquí presentes, hablando de la caída, que era la otra voz que a mí me tocaba presentar, nos habíamos centrado en lo que podríamos llamar la dimensión resultativa del fracaso, ¿no? Habíamos hablado de la caída como fracaso, del fracaso de la caída. En todo caso, estábamos hablando de caída y de fracaso como de un estado, ¿vale? Si ayer hablábamos de la caída como de un estado, dimensión resultativa del fracaso, la caída como un estado de eyecto, de arrojo, digamos, como una forma de ser, nos faltaría ahora preguntarnos por la dimensión dinámica y fugitiva del fracaso. Es decir, no tanto el fracaso como estado, la caída como estado, sino preguntémonos por aquello que nos hace fracasar, por aquello que nos hace caer, en definitiva, ¿no? Por ahí tienen sentido las dos voces que os voy a presentar, que en realidad tienen un solo nombre, tropiezo, pero que incluye un nombre muy cristiano, muy cristológico, como vais a ver, que es el escándalo. Tropiezo, escándalo, ¿vale? Así que comienzo la lectura de la voz que os he preparado. Escándalo, atestiguado en la lengua española al menos desde 1374 y derivado del latín scandalum, tomado a su vez del griego toscandalon, con el significado de trampa u obstáculo para hacer caer en sede clásica y de ocasión para el pecado en sede neotestamentaria. En griego clásico, ho escandalarios o hoi escandalarioi son los guijarros o las tablillas de los tejados, las que se te caen en la cabeza por lo general, ¿no? El scandularius latino. Más interesante para este glosario es el sustantivo ge scandalé, que remite literalmente al palo que se pone con cuidado en el centro de una trampa para animales y sobre el cual se deposita un cebo. Al levantar el cebo del palito, la trampa se cierra y mata o captura al animal. El término se emplea también en la retórica antigua en el sentido de trampa dialéctica, obstáculo dialéctico, una word trap, dice el léxicon del Little Scott Jones, que se lanza al interlocutor para que éste asuma o acepte aquello que después contribuirá precisamente a su refutación o a su fracaso. El neutro to scandalon y el verbo scandalitzein significan ya explícitamente hacer tropezar, ofender o escandalizar a alguien en el sentido evangélico de ser una ocasión para el pecado o para la falta, como se dice en Mateo 5:29 y 13:14. Muy poderoso en clave metafórica es también el sustantivo scandalistes, el escandalista, digamos, que literalmente significa el trapecista, el acróbata, literalmente el que camina en las alturas, acrobaino, ¿verdad?, que actúa sobre un trapecio, siendo el trapecio denominado también en griego antiguo precisamente scandalon, a saber, una ocasión para el desastre, una ocasión para la caída en sentido literal y en sentido figurado, como dice el léxico del Lidl, ¿verdad? Si nos centramos ahora en la voz tropezar, tropiezo, tropezar y tropiezo, vemos que, como dice Coromines, se trata de un término tardío que aparece hacia 1535 y que se deja ya ver en el uso de entropesar en portugués, muy presente en el siglo XIII en español, hasta el siglo XV, derivado del latín interpediare, derivado a su vez de interpedire, con el sentido del latín clásico impedire, impedir, pero también, dice el diccionario, enredar, entorpecer, trabar, y se encuentra en autores posclásicos. Con este sentido primitivo de enredar, el verbo tropezar aparece en la Edad Media y se expande en el Siglo de Oro con mucha frecuencia y todavía hoy es muy empleado dialectalmente. Dice Coromines que pronto se pasa de enredarse a dar tropezones. Y en esta familia de los tropezones encontramos también palabras cálidas y un poco inesperadas como tropical, por ejemplo, tropezón, tropiezo o trompicar. Volvamos al escándalo para dar pie a una clarificación un poco más conceptual, más nocional, que nos va a resultar especialmente fecunda si atendemos ahora al griego de los padres de la Iglesia. En la patrística de las tres grandes tradiciones, como sabéis, la asiática, de los padres apostólicos como Melitón, Hipólito, Teófilo, Ireneo, Tertuliano o Lactancio, la alejandrina, arraigada en Filón y muy bien delimitada en Clemente, en Orígenes, en San Ambrosio y San Hilario y, por supuesto, la tradición agustiniana, en estas tradiciones, digo, la familia lexical del escándalo y del tropiezo se pone al servicio de la doctrina del pecado original. Escandalizar significa literalmente tentar, a saber, poner trampas, incitar a la caída o al pecado que ya siempre nos constituye en tanto que criaturas finitas de la estirpe adámica. El escándalo es, por tanto, fuente de tentación y, por ende, ocasión propicia para el pecado, el tropiezo y la caída. ¿Qué sentido tienen el escándalo y el tropiezo en un glosario sobre el fracaso y sus figuras?
El sentido, creo yo, emerge con claridad y contundencia si aceptamos que la modernidad que nos ocupa en este proyecto es heredera de la cristiandad y de alguna de sus polémicas más relevantes, por ejemplo, la del agustinismo y el molinismo en torno a la gracia. En esta tradición, la idea de fracaso moderno, el tropiezo y la caída en desgracia, está muy ligada a la noción de tentación, es decir, la posibilidad del éxito y la inminencia del fracaso se cifran tanto en clave creacionista como en clave secularizada, tanto en sede antigua como en sede moderna, se cifran, digo, en la idea de la presencia de un obstáculo constante en el camino del éxito o de la salvación, entendida a su vez como un bien verdadero, como un éxito auténtico frente a las falsas apariencias de felicidad y de salud. Ese obstáculo aparece representado por el mundo mismo, por el cuerpo, por la temporalidad propia de la historia y de la finitud y, por supuesto, por el diablo. Ángel caído, presencia inquietante que nos tienta y nos merodea como a Jesucristo en el desierto, poniendo a nuestro alcance trampas seductoras, escándalos, dice el griego literalmente, que nos conducen inevitablemente al desastre, al fracaso o a la perdición, que literalmente nos hacen caer. El obstáculo es, por tanto, una trampa y un tropiezo, y el tropiezo se produce cuando uno cae en la tentación, decimos. Uno tropieza al caer en la tentación, o mejor, cae porque tropieza, porque sucumbe. ¿Y con qué tropieza? Tropieza con la carne, con el cuerpo, con la opinión, con el juicio erróneo, tropieza con la vanidad, con la codicia, con el pecado capital en sentido amplio y sus múltiples extensiones finitas. Cada tropiezo es un escándalo, porque el escándalo es la cristalización en la que se unen la tentación, como inminencia del fracaso, y la libertad, como condición de posibilidad de la iniciativa humana que desemboca en la acción. En el Sermón de la Montaña, por ejemplo, al hilo del pecado de adulterio, el evangelista hace decir a Jesús que si algo aparece en el camino de la vida como una posibilidad de tropiezo o de fracaso, si algo aparece como una posibilidad de fracaso inminente, debemos arrancarlo de cuajo y sin contemplaciones. El ojo, si lo que nos tienta es la visión; la mano, si lo que nos tienta es el tacto. Leo el pasaje. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, y el griego dice eideophthalmos su scandalizei se, si tu ojo derecho te escandaliza, te tienta, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, otra vez escandalizei, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Silencio infernal ahí, ¿no? Perdón. La doctrina bíblica del escándalo es muy fértil desde el punto de vista de ciertos debates teológicos y filosóficos del racionalismo moderno. En concreto, esta doctrina, que vincula el pecado, el desastre y la posibilidad de salvación con la idea del escándalo y de la tentación, reaparece, creo yo, en autores como Pascal, por ejemplo, en el horizonte de la controversia eclesiástica sobre la gracia y el libre arbitrio, como se ve en la polémica entre augustinismo y molinismo o entre jansenismo y antijansenismo, en una línea que sin duda nos conduce desde las cartas de Pablo, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad?, hasta Kierkegaard, pasando precisamente por el racionalismo trágico, si queréis llamarlo así, de Pascal. Frente a la mirada esperanzada del jesuitismo, que abre la posibilidad para el hombre de alcanzar o recuperar por sí mismo el paraíso perdido del que hablábamos ayer, la gloria y la reunión con Dios, que nos abre la posibilidad de alcanzar o recuperar el paraíso perdido, la gloria y la reunión con Dios, filósofos como Pascal representan una línea de interpretación de la condición humana que concibe nuestra naturaleza como inevitablemente condenada al fracaso, es decir, al tropiezo constante y constitutivo, a la errancia, al naufragio, a la caída. Han salido todas estas voces aquí estos 2 días, ¿verdad? Pascal, al igual que Blumenberg en su Naufragio con espectador, al igual que Montaigne en sus ensayos, identifica la existencia con una travesía, decía David antes, ¿no?, con una travesía en la que no se puede sino naufragar. Y esa condición quebrada no es capaz de salvación o de éxito si no es por medio de la gracia de Dios. En ese punto es donde la tradición bíblica del escándalo, y en concreto la tradición paulina, tal y como observamos en las cartas de Pablo, emerge con toda su fuerza para una comprensión lúcida del fracaso.
Dado que estamos ya aquí a solas casi, voy a citar a Ratzinger, ¿no? Ratzinger tiene un texto sobre esta noción del escándalo y del fracaso que es buenísimo, la verdad. Ratzinger ha escrito sobre esta noción extraordinariamente fértil de la cruz cristiana entendida como un tropiezo y como un escándalo, sobre todo. La cruz como escándalo y de la condición irremediablemente condenada, naufragada del ser finito. Dice Benedicto, cito: «La experiencia de Pablo es clave. Mientras al principio había sido un perseguidor y había utilizado la violencia contra los cristianos desde el momento de su conversión en el camino de Damasco, se había pasado a la parte de Cristo crucificado, haciendo de él, de ese cuerpo fracasado y clavado en el madero, dice, de ese cuerpo fracasado y clavado en el madero, la razón de su vida, el motivo de toda su prédica. Pablo comprende de pronto el significado central de la cruz cristiana como un escándalo. La cruz es un escándalo. ¿En qué sentido? Pablo comprende que Jesús ha muerto y resucitado por todos y por él mismo, y que en la cruz, por tanto, se expresa y se muestran la gracia y el amor gratuito y misericordioso de Dios. El texto de Benedicto continúa así, cito: «Día tras día, en su nueva vida, experimentaba que la salvación era gracia, que todo descendía del amor de Cristo y no de sus méritos, que por otro lado no existían. El Evangelio de la Gracia se convirtió así en la única forma de entender la cruz, el criterio no solo de su nueva existencia, sino también la respuesta a sus interlocutores. Entre ellos estaban ante todo los judíos, que ponían toda su esperanza en las obras y esperaban de éstas la salvación, como si uno pudiera salvarse por sí mismo o alcanzar por sí solo el éxito y la salvación, como si uno por sí solo pudiera evitar fracasar, ¿verdad? Además de los judíos, sigue Ratzinger, estaban los griegos, que oponían su sabiduría humana, su filosofía, su logos, a la cruz. Finalmente, había ciertos grupos heréticos que se habían formado su propia idea del cristianismo según su propio modelo de vida. Para San Pablo, la cruz tiene un primado fundamental en la historia de la humanidad. Representa el punto principal de su teología, porque decir cruz quiere decir salvación como gracia dada a toda criatura. La cruz, por todo lo que representa y también por el mensaje teológico que contiene, es escándalo y es necedad. Lo afirma el apóstol con una fuerza impresionante, dice Ratzinger. Y entonces cita al apóstol. Corintios 1. La predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Cierro cita. El escándalo y la necedad de la cruz están precisamente en el hecho de que ahí donde parece haber solo fracaso, solo dolor, derrota, precisamente allí está todo el poder, dice Ratzinger, del amor ilimitado de Dios, porque la cruz es expresión de amor y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esa aparente debilidad. Para los judíos la cruz es scandalon, es decir, trampa, piedra de tropiezo, piedra de escándalo, decimos en español, ¿no? Parece obstaculizar la fe del pío israelita que no consigue encontrar nada parecido en las Sagradas Escrituras. La última cosita que os cito ya del texto de Ratzinger. Dice, Pablo, con no poco valor, y acordaos aquí de Pascal, que viene después, Pablo, con no poco valor, parece decir aquí que la apuesta es altísima. La apuesta es altísima. Para los judíos la cruz contradice la esencia misma de Dios, que se ha manifestado con signos prodigiosos. Por tanto, aceptar la cruz de Cristo significa realizar una profunda conversión en el modo de relacionarse con Dios. Si para los judíos el motivo de rechazo de la cruz se encuentra en la revelación, es decir, en la fidelidad al Dios de sus padres, para los griegos, es decir, los paganos, el criterio de juicio para oponerse a la cruz es la razón. Para estos últimos, de hecho, la cruz es moría, dice en griego, necedad, estupidez. Literalmente, dice Ratzinger, insipidez, un alimento sin sal. Por tanto, más que un error, es un insulto al buen sentido. Se terminó el Papa. Con todo esto en la cabeza, si pasamos ahora a la Europa moderna y a la figura de Pascal, parece que podemos encontrar ciertas conexiones fértiles y sugerentes relativas a una concepción antropológica donde el fracaso de la razón es momento constitutivo de la condición humana misma. Necedad de una razón siempre fracasada en relación al infinito y escándalo de una existencia abocada siempre a la extinción y repleta de dolor, repleta de naufragio.
Como ha estudiado Kolakowski, Pascal se inscribe en la tradición de la doctrina de Jansenio a la hora de interpretar el pensamiento de Agustín sobre la posible compatibilidad entre la libertad, la gracia y la salvación. De la mano de San Agustín y contra Pelagio, Jansenio y Pascal se preguntarán cómo es posible restaurar una naturaleza corrupta, caída y degenerada por el pecado como es la naturaleza humana. Jansenio concluía que la gracia es infaliblemente activa, sin por ello destruir la libertad del hombre, y que Dios concede esta gracia al hombre en virtud de un decreto de predestinación absolutamente gratuito. Esto implica, atención, que la libertad al alcance del ser humano no se identifica con su capacidad para elegir entre dos vías de acción contrarias entre sí. La libertad responde antes bien a la reacción espontánea de una naturaleza corpórea que, en cuanto tal, siempre aspira a su placer y a su autosatisfacción. Es decir, la naturaleza caída y el constante arraigo en el horizonte de la temporalidad, la carne y la tentación del tropiezo dejan al hombre en libertad solo para hacer el mal, para errar, para fracasar una y otra vez y, al hacerlo, alejarse progresivamente de Dios y del reino. Este hundimiento constante, esta errancia y este fracaso no pueden ser eludidos más que mediante una intervención de la gracia divina. Contra esta visión, como sabemos, escribirán los jesuitas tratando de habilitar un espacio de libertad puramente humana que, mediante la acción correcta, posibilite la salvación de la criatura fracasada. En el marco de esta discusión, Pascal se alinea en la corriente de una mirada escandalosa, podríamos decir, una mirada escandalosa sobre la razón humana que concuerda con la lectura del fracaso constitutivo y no meramente resultativo. Es decir, el fracaso, lo hemos dicho por activa y por pasiva aquí, no solo como el resultado que se mide por oposición al éxito, que además es mensurable e indexable, sino el fracaso como condición estructural, mucho más allá y precediendo toda noción de éxito, ¿no? Digo, mirada escandalosa sobre la razón humana que concuerda con una lectura del fracaso como fracaso constitutivo que atraviesa la condición humana y que va, repito, desde Montaigne hasta el existencialismo de Kierkegaard o de Jaspers, pasando por el propio Pascal o por el bueno de Nietzsche, ¿no? El ser humano, estructuralmente y sin remedio, estaría ya siempre arrojado a una condición trágica, fracasada, quebrada y limitada, como muestra nuestra incapacidad para comprender y gobernar epistémicamente la totalidad de sentido o de sinsentido que ya siempre nos incluye. En una serie de inolvidables pasajes de sus pensamientos, y voy terminando, Pascal identifica la única grandeza posible del animal fracasado en el reconocimiento de su propia miseria ontológica, de su condición quebrada. Dice Pascal, el hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua bastan para matarlo. Pero aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata, porque sabe que muere y lo que el universo tiene de ventaja sobre él. El universo no sabe nada de todo esto. Toda dignidad consiste, por tanto, en el pensamiento. Por aquí hemos de levantarnos y no por el espacio y la duración que no podemos llenar. Trabajemos, pues, en pensar correctamente. He aquí el principio de toda moral. Fin de cita. Otra, que también habréis oído 1000 veces, ¿no? Frase de camiseta. La grandeza del hombre es grande porque se sabe miserable. Un árbol no se sabe miserable, por lo tanto, ser miserable es saberse miserable. Pero es ser grande saber que se es miserable. Otro, en el Pensamiento 330, el filósofo y matemático francés llega a escribir sobre el ser humano: si se ensalza, le humillo; si se humilla, le ensalzo, y le contradigo siempre, hasta que comprenda que es un monstruo incomprensible. Un monstruo incomprensible, como Jesucristo resucitado para los judíos y para los griegos. Ese es el sentido del elogio del fracaso que se va gestando en la doctrina paulina del escándalo de la cruz. El escándalo y la necedad de la cruz residen precisamente en el hecho de que ahí donde parece haber solo fracaso, dolor, derrota, decíamos antes, ahí está el amor ilimitado. La grandeza del ser humano, que reconoce y ensalza su fracaso constante, conduciría irremediablemente a Dios. La fe, no es una certeza indestructible ni una posesión segura. No depende de la razón ni del ser humano en general, sino que es un don de Dios. Esta noción del don, el regalo o el envío, que jamás depende de nosotros mismos y que, sin embargo, determina el éxito y el fracaso de nuestra existencia, podría leerse también, por supuesto, en clave no teológica.
independientemente de la existencia o inexistencia de un ser todopoderoso, la posibilidad de escapar del escándalo, del fracaso, del tropiezo del mundo y de la degeneración no estaría nunca al alcance de un animal finito e imperfecto, cuya única grandeza reside precisamente en la aceptación trágica y lúcida de su insignificancia constitutiva en el marco de una totalidad que siempre desborda nuestras facultades de comprensión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por tu presentación. Pasamos ahora a un turno de preguntas. ¿No? Sí, como prefiráis. Como prefiráis. Sí, yo creo que tenemos tiempo. Podemos empezar con las preguntas. O si no, si quieres, habla tú y luego sigues. No, no te preocupes. Valeria. Bueno, gracias. Realmente es una pregunta muy tonta y muy mala, pero es para romper el hielo y para agradecerte el magnífico texto que nos has leído. Sobre el escándalo paulino, el tropiezo paulino, ¿en qué medida la caída de caballo de Pablo puede ser una interpolación? No lo había pensado. Es decir, quizás es una interpretación literal, fruto de una interpolación de algo metafórico. En ese sentido, me pregunto si Ratzinger, que es un finísimo teólogo, como bien has destacado, alude en algún momento a ello, ¿no? Porque es una cosa un poco rara. Explícitamente dices. En el texto que os he leído, no, desde luego, pero claro, es demasiado descarado como para que no sea cierto. Yo creo que es tan obvio que ni siquiera lo piensa uno, por lo menos yo no lo había pensado. La caída del caballo de Damasco, pero estoy pensando en otras caídas fundacionales. Ayer hablaba Pablo también de la caída que origina la filosofía, la caída de Tales en la zanja. Sí, pero perdona que te corte. Es que ahí justo hay una interpolación. No hables mientras te interrumpo, es lo que dice un amigo mío. Pero es que ahí justo hay una interpolación, como todos sabéis, porque la pequeña sierva Tracia, o sea, hay toda una parte, ya está demostrado que se perdió, ¿no? Donde había toda una parte sexual que explica la presencia de la pequeña sierva Tracia en ese texto y su risa posterior, ¿no? O sea, que perdón por la chorrada, pero y dejo de interrumpir. No, no tiene nada de chorrada, ¿no? Si nos ponemos blumenbergianos, que algunos lo hacemos con mucho gusto, desde luego, claro, la caída del caballo de Damasco es una caída en la verdad, ¿no? La caída del caballo de Damasco tiene que ver con la caída casi mística que a uno le acontece después de años de educación platónica en la dirección de la epistemocracia. La caída es la forma de percepción intelectual que nos saca del horizonte de las apariencias, del sentido común y nos pone en contacto con la divinidad después de un tambaleo, digamos, ¿no? El tambaleo del golpazo que se pega, por ejemplo Pablo en el camino de Damasco, ¿no? No lo había pensado por ahí. Ratzinger en el texto no habla de eso específicamente, pero yo creo que tiene muchísima potencia, desde luego en clave metaforológica, sin duda, ¿no? La caída es un desengaño. Otro pequeño comentario tontísimo a colación de esto. ¿Tan tonto como ese, joder? No, quiero decir que es una chorrada, creo. No, sí, que hay una caída, pero no hay caballo, ¿no? En la Biblia propiamente no se menciona el caballo. Entonces, bueno, la caída se produce. Cae, claro, entonces, también es interesante rastrear de dónde procede ese caballo que todos tenemos en nuestro imaginario, pero que no. Qué curioso, ¿no? Pero que no aparece, creo. El caballo, por cierto, que es la imagen también del Fedro, ¿no? Es decir, es una de las imágenes de aquellos instintos que te arrastran inevitablemente hacia arriba o hacia abajo, ¿no? El caballo podría ser lo que decíamos antes, ¿con qué se tropieza? Con el mundo, con la potencia de lo afectivo, que te gobierna, que te lleva, que te saca de las ciudades como las huellas al personaje de Parménides, ¿no? Desde luego está repleto de posibilidades el pasaje, sí. Yo sí, hasta que vayan surgiendo alguna pregunta más, se me ocurría que podía ser una metafórica, la del tropiezo, bueno, también muy afín a la de la caída que analizaste ayer, que es bastante estructural del fracaso, que es el declive, de alguna manera, la condición erguida, de la condición erguida de todo ser humano, digamos, el tropiezo en sentido como estructuralmente fundante de la condición humana,
como aquello que pone en cuestión la condición erguida del ser humano, ¿no? Entendiendo por ella, y en una tradición también bastante cristiana, una condición orgullosa y obstinada, en cierto modo, ¿no? Altiva, sí. Se me ocurría en este sentido maneras de tropezar, ¿no? Y sabes que siempre se me ocurren imágenes nietzscheanas cuando te escucho. Cuando te miro. Sí. Una bonita me dices, Pablo. Ayer se me ocurría la frase de Nietzsche con la caída, ¿no? Aquello que está cayendo hay que pegarle un empujoncito, ¿no? Que es contra esa obstinación de lo erguido en el ser humano que se obstina en no caer, y hay cosas que realmente hay que reconocer que tienen que perderse o que tienen que, por remitir a otras voces, ¿no? O que tienen que caer. Otra imagen nietzscheana, ¿no? Desde que todo viento se me opuso, con todo viento navego, que hace una mención directa a la relación que tiene el ser humano con el medio, ese medio que puede hacerle tropezar, pero que también puede hacerle danzar. Y se me ocurría, ¿no? ¿Qué potencialidad le ves al tropiezo como incorporación de la condición fracasada del ser humano, ¿no? Claro, bueno, te devuelvo las imágenes, ¿no? Yo me acuerdo de otra, que es del maestro de Nietzsche, hasta que lo rechaza, ¿no? Que es Schopenhauer, tiene un fragmento donde dice: se nos olvida, pero la caída es eso en lo que estamos cotidianamente, pero hay una pierna que siempre nos lo impide, ¿no? Es decir, constantemente el mero hecho de caminar, dice, es un dejar para más tarde lo que antes o después sucederá de manera arrebatadora, a saber, el estrellarse contra el suelo, ¿no? Que se nos va impidiendo a cada paso, ¿no? Maneras de vivir, dices, maneras de tropezar. Maneras de vivir, no, maneras de vivir la canción, ¿no? Perdón, ¿de quién era? ¿De Burning? ¿De quién era, David? ¿De Rosendo? Perdón, que estoy tan metido con Ratzinger que se me ha olvidado lo importante. ¿Cómo? De Leño, vale. Maneras de tropezar, muy lindo, ¿no? Claro, si os acordáis, ayer hablábamos de un tipo al que es difícil leer, pero que es muy agudo, ¿no? El italiano Manganelli, que dice en la Iloro Tragedia que hay una serie de verbos que nos definen mucho mejor que los de la tradición epistemológica y metafísica de Occidente, que son los verbos de la caída, ¿no? Somos animales decadentes, ¿no? Y ahí cita, decía yo, guiñándole el ojo a Agustín, lo de sé fiel a tu abismo. Es decir, quizá, como decía Rilke, ¿no? Nadie sobrevive. Überleben, nein, überstehen. Sobreponerse es todo. Así que dice Manganelli, no se trata de eliminar la caída, ¿no? Sino de alcanzar cierto estilo en el derrumbe, lo dice, ¿no? Es decir, de tomar una conciencia lúcida de la propia condición derrumbada. ¿Cómo qué? Me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Como animales situacionales, que si bien ya siempre están, y ahí van tus antropólogos alemanes, si bien ya siempre están limitados por una finitud espacial y temporal que de alguna manera les impide serlo todo, hacerlo todo y saberlo todo, esa condición situacional es limitante pero también posibilitante, ¿no? Entonces es la apertura a una forma de reflexión antropológica y ontológica a la altura de la temporalidad, de la corporalidad, de la situacionalidad, diríamos, de la historicidad, dirían otros, ¿no? Sin duda, claro. Y por ahí va la sugerencia. Yo creo que Pascal, que evidentemente tiene mucho de apuesta teológica, pero forma parte de ese equipo del que hablábamos al comienzo del proyecto, que nos permite pensar el fracaso no como un término subsidiario que ya siempre se comprende al amparo del éxito, ¿no? Sino como un concepto que no puede ser reducido a ese binomio axiológico y que de alguna manera habla de la necesidad de elaborar estrategias de inteligibilidad en lo epistémico y de habitabilidad en lo ético-político que hagan primar eso que ha tendido a eludir la tradición metafísica, a saber, la condición quebrada, ¿no? Que es nada con respecto al todo, pero quizá todo con respecto a la nada, ¿no? ¿Y cómo tropezaba Pascal, crees? O sea, ¿Cómo tropezaba Pascal? ¿Se escandalizaba con el tropiezo? Porque creo que una de los artes del estilo del tropezar es no escandalizarse con el tropiezo, ¿no? Una posible aproximación a eso que tú dices de incorporar, claro, la condición fracasada. No sé, por ahí lo podemos seguir hablando. Se me ocurre que lo que verdaderamente escandaliza a Pascal se llama Descartes, ¿no? Descartes, inservible, dice. Descartes, no lo perdonaré jamás, dice, ¿no? Se le ha caído la botella incluso ahí a alguien. No le perdonaré jamás, ¿no? No hay nada más escandaloso que ese olvido de sí, ¿no?
Es decir, ese olvido de los límites constitutivos de toda forma de razón, ¿no? Lo dice un gran matemático esto también. Entonces, lo escandaloso es el proceso hipertrófico de absolutización del sujeto moderno, ¿no? Y frente a eso supongo que una apología de la contingencia donde la apuesta es altísima, evidentemente, porque podemos perderlo todo, claro. David, sí. Bueno, muy interesante. Yo voy a hacer una pequeña aportación aparentemente superficial, pero esto de tropezar, me recuerda que, por ejemplo, en Salamanca, bueno, y en muchos sitios, evidentemente, a una sopa que tiene trozos de jamón y de chorizo y de legumbre, a eso se le llama tropezones. Y una anécdota es que yo he presenciado como un señor se tomaba una sopa que tenía mucho jamón y el tío dice, hay que ver el vicio que tiene esta sopa, ¿eh? O sea, que el vicio, el escándalo, la caída, digamos, ¿no? O sea, que eso del tropiezo está hasta ahí, ¿no? Hasta en la comida. Bueno, eso es muy bonito lo que dices, porque además yo creo que uno de los principios metodológicos casi que han guiado el proyecto para todos nosotros que somos aristotélicos, nos guste o no, es un cierto olfato, un cierto cuidado con el lenguaje ordinario, ¿no? Y el modo en que el lenguaje ordinario que utilizamos cotidianamente para hablar de las figuras del fracaso se nos impone aquí como un objeto a tematizar. Así que, desde luego, no hemos metido lo de la sopa, pero lo meteremos en la segunda edición del libro, sin duda. Y la sopa, y luego también me viene a la cabeza lo del Quijote, ¿no? Que dice, comía los sábados, duelos y quebrantos. Sí. Que también son tropezones para los judíos, claro, que tenían que comerse el cerdo. Parece que los duelos y quebrantos eran comidas relacionadas con el cerdo, ¿no? Duelos y quebrantos, tal. Yo lo que leo ahí, al hilo un poco de lo que decía Pablo también, utilizando la metafórica de la sobremesa, el gesto filosófico potente aquí es el gesto precisamente de todo aquello que nos recuerda que esa aparente accesibilidad de las cosas, del mundo, de la verdad, ¿no? Del sentido, que ese aparente flujo con el que todo se traga con facilidad, en realidad es un constructo que nos permite habitar de una manera mínimamente saludable en un horizonte de sentido que está poblado de nódulos opacos, ¿no? De tropezones, de obstáculos, de cosas que se nos atragantan, ¿no? Entonces la idea es poderosa porque es una llamada filosófica a elevar una crítica contra la supuesta accesibilidad epistémica de todas las cosas mediante el uso regulado de la razón, ¿no? De las cosas cósmicas, pero también de las que tienen que ver con la propia vida, ¿no? En cualquier rincón, en el rincón de la sobremesa, uno pierde la vida, ¿no? De manera absurda e incomprensible. Está bonita la imagen. Gracias. Bueno, por alusiones. Me encuentro. Por el leño. No, es que me encanta empezar así para descolocar. No, gracias por tu intervención, Iván, siempre muy sugerente y bueno, encuentro muchas complicidades. Quería hacer dos preguntas, o bueno, también plantearlas a la sala, ¿no? La primera es si, y no sé si es algo que salió cuando hablaste de la caída en su momento, pero ¿no crees que hay, no una sinonimia, pero una fuerte intersección o gran intersección entre el escándalo, tal y como lo has planteado, la excepción o lo excepcional y la peripecia y el milagro, ¿no? La peripecia, el milagro, lo excepcional, el escándalo, ¿no? Porque me acordaba, bueno, a propósito de Kierkegaard, pues lo de San Anselmo, ¿no? Creo porque es absurdo. Claro. Y si no hay entonces una relación, me acuerdo de Félix, mirando a Valerio, ¿no? Una de sus palabras ahí, una relación de copertenencia entre la razón y el escándalo, ¿no? Se necesitan mutuamente y tiene algo el escándalo, el milagro, la peripecia que nos seducen, ¿no? Porque nos agota la razón, pero a la vez no podemos prescindir de ella, ¿no? ¿No te parece, bueno, eso, si hay una intersección entre esos términos y si eso nos remitiría también a la razón, mal que le pese a toda esa tradición que se enfrenta a Descartes, ¿no? Que de alguna manera le necesitan, no sé si a Descartes, pero a lo que representa el cartesianismo. Esa sería la pregunta o la invitación a la conversación, ¿no? Y la segunda, más vinculada pues, a lo prosaico, al lenguaje cotidiano, que para mí pues, no deja de ser fascinante también. Si no te parece, en una clave más contemporánea, que hay una, pues no sé,
¿cómo diría yo?, una inflación del escándalo, ¿no?, en un sentido político, retórico. Si el escándalo, está todo el mundo deseando escandalizarse de algo y se recurre con demasiada frecuencia a eso, justo para anunciar cosas como programadas, ¿no?, que acaba teniendo casi no sé, un significado rutinario, ¿no? No hay día en el que la gente no se escandalice de algo y acaba siendo casi la obediencia a un programa. Y nada, pues que muchas gracias, sin más. Bueno, me encanta todo lo que me dices, la verdad. Empiezo por el final. Me recuerda un poco esto a Dialéctica de la Ilustración, cuando Adorno y Horkheimer están criticando el cine revolucionario, ¿no? Lo llevo al tema del escándalo. Es decir, efectivamente, cotidianamente digerimos una serie de supuestos escándalos que se nos olvidan enseguida porque son como explosiones controladas, decían Adorno y Horkheimer, ¿no?, que no tienen nada de escandaloso. Por eso yo creo que lo de Pascal y lo de San Pablo tiene muchísimo más espesor ontológico, ¿no?, porque está hablando no del escándalo mediático al que estamos acostumbrados, sino de una cierta revisión de las estructuras fundamentales que nos vehiculan cotidianamente de una manera, no sé si inconsciente, pero sí muy inerte, ¿no? Entonces, el escándalo está en la sopa, por seguir con la intervención del compañero, ¿no? Y quizás resulte muchísimo más interesante, ¿no? Pero me voy a la primera, que se me ocurren más cosas, peripecia, tal. Has hablado de una palabra que le encantaba a Félix, claro que le encantaba a Félix, le encantaba también a Jorge, claro que le encantaba a Jorge, porque la palabra de Heidegger, ¿no?, la Zusammengehörigkeit, ¿no?, la copretenencia del ser y del hombre. ¿Os acordáis de eso? Todo ese rollo que se suelta Heidegger, que tiene mucho de insoportable, sin embargo tiene algo profundamente interesante, que es lo que creo que has señalado tú. Quizá las posibilidades de la razón no tengan que ver con una aniquilación de la razón, sino con una Ausweitung der Wahrheitsfrage, dice Gadamer, con una ampliación de la pregunta por la verdad y con una ampliación de la racionalidad que ya no esté secuestrada por un modelo del paradigma de las ciencias matemáticas de la naturaleza. Es decir, la identificación de la razón con el metodismo científico, ¿no?, abierto a ciertas formas de excepcionalidad. Entonces, quizá desde ese punto de vista, el ser o la realidad o el sentido ya siempre presupone una cierta respuesta, ¿no?, en el sentido que decía Pablo, es decir, una cierta situación en la que un animal erguido y altivo siempre tiene que sobreponerse a un entorno que terminará por derruirlo, ¿no?, pero mediante estrategias de racionalidad más sutiles que las de la cuantificación, la mensurabilidad, el cálculo y la predicción, es decir, estrategias de racionalidad que lleven a la razón a esos lugares donde es necesaria una cierta experiencia, un cierto olfato, una cierta inteligencia práctica, un cierto saber vivir, digamos, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver con una reivindicación de la racionalidad, no con una crítica de la razón sin más, como decías, sino con la denuncia de los límites y la impotencia de la razón mal llamada cartesiana para estar a la altura de un poco del desafío de la existencia cotidiana casi, ¿no? En la cual uno se convierte en la tarea y en el desafío de ser dueño de sí mismo, ¿no? Y siempre fracasa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he contestado o no, pero creo que tiene que ver con eso, con superar el paradigma de la presencialidad metafísica y comprender que eso, en lo que ya estamos, es siempre un sentido que nos supera, que nos limita, pero que también nos posibilita, ¿no? Y que eso exige no de un abandono de la razón ni de un eclipse de la razón, sino de una ampliación de la pregunta por la razón y por el sentido, ¿no? Pero bueno, no sé si te contestan ni muchísimo menos. No, pero da igual. Quiero decir, sí, pero otro día sí. No, sí, pasa que habría muchos matices, supongo, porque hablabas de Kierkegaard y de Pablo y demás, y yo creo que ellos sí defenderían que su proyecto está vinculado a una hostilidad a la razón. A una hostilidad a la razón, no apuestan por una racionalidad inclusiva ni nada por el estilo. Sí que reconozco en tus palabras a lo mejor el proyecto de Horkheimer, para mí fallido, de plantear una alternativa a la razón instrumental. Entonces, no sé para quién estamos trabajando, ¿no? Si al final no estaremos trabajando para el enemigo con una especie de inflación de lo racional. Pues a lo mejor la razón tiene sus límites y la razón no lo es todo y no pasa nada, ¿no? Por acudir a otras herramientas. Pero bueno, esto es indecidible, obviamente, y sí, claro que me satisface tu respuesta y tu intervención, y bueno, pues ya seguiremos. Gracias. Sí, bueno, yo tengo una pregunta, pero prefiero respetar si la audiencia tiene alguna antes que yo, pues
Vale, pues te lanzo, más que una pregunta, es un comentario que voy a elaborar un poco sobre la marcha pensando en lo que mencionabas acerca del monstruo, ¿no? Porque me gustaría entrar en conversación en esa dirección, aunque esta no sea la voz que me toca ahora. Y tiene que ver con un poco lo que hablabas de Jesucristo, en este caso como monstruo incomprensible, productor de escándalo. Encontraba, trabajando sobre la voz de monstruo, como en la Edad Media, que es algo quizá que en lo que me he centrado especialmente, porque a mí me ha resultado sorprendente, hay un afán importante que procede de la obra de Aristóteles y que retoma pues marcadamente San Agustín, que se centra mucho en intentar defender la idea del monstruo como partícipe del orden natural de las cosas y en absoluto escandaloso. También se da este caso, por ejemplo, lo mencionaba esta mañana, ¿no? en algunas críticas de la época a la obra del Bosco, ¿no? Hay un intento reiterado de señalar cómo el Bosco no es un alucinado, no es un loco, sino que se trata de un autor completamente al servicio del orden natural y de la representación de la creación en toda su estructura perfectamente rigurosa y ordenada, ¿no? Y entonces me parece fascinante esta idea de Jesucristo como productor de escándalo, porque parece que quizá podríamos hablar de que el monstruo, tal y como es entendido como algo que se vincula con lo sobrenatural pero no alcanza el estatus propio de la divinidad, no puede producir escándalo, en tanto que creación, en tanto que parte del cosmos y de la creación no llega al nivel de la producción de escándalo. Sin embargo, sí que es productor de asombros, y podemos jerarquizar estas dos nociones, ¿no? El monstruo produce asombro por presentarnos esta distancia entre lo que creemos que es posible y lo que verdaderamente es posible, ¿no? Lo que se aleja de la norma a partir de la cual configurábamos nuestra comprensión del mundo, pero nunca escándalo, porque el escándalo se reserva a algo que es plenamente divino. Solo la divinidad puede escandalizar hasta el punto de convertirse en algo completamente ajeno a la estructura de lo natural, ¿no? Simplemente me interesaba un poco, porque precisamente a raíz de una pregunta que me hacían sobre lo monstruoso y por qué en mi voz no he introducido la parte más aberrante, ¿no? De la dimensión de lo monstruoso, ¿no? Esta dimensión del horror, de lo no sé si la palabra es perverso, pero sí, creo que la palabra es aberrante, ¿no? ¿Por qué no la introducía este monstruo como productor de escándalo? Y precisamente porque me encuentro que en la historia se da más bien lo contrario, ¿no? Un intento de vincular el monstruo con el orden natural. En realidad la connotación negativa del monstruo es una cuestión más típicamente moderna, y me planteaba como posible estrategia explicativa esta idea de que todo monstruo, una vez es caracterizado como parte del mundo, pues no alcanza nunca esa dimensión tan horripilante que en nuestro imaginario asociamos a lo monstruoso. En el momento en el que el monstruo es definido como parte de lo natural, puede sorprender, pero no puede escandalizar. No sé si me estoy expresando bien. Me parece fascinante esto. Qué pena que sea tan tarde, ¿no? Claro, este es el problema. Hablaba David de la peripecia, de la excepción, del accidente, etc. Aristóteles, que es, entre otras muchas cosas, el padre de la teratología, es un tipo muy listo, porque si tú circunscribes el orden de lo monstruoso a una suerte de alteración o de deformidad de la naturaleza, lo monstruoso mismo ya siempre presupone una estructura de inteligibilidad y de orden, ¿no? Por ahí va la anécdota que cuenta en la metafísica de no os asustéis, ¿no? Todo esto está lleno de dioses, por eso diseccionamos bichos. Es decir, cualquier orden de lo real, por monstruoso que pueda parecer, en última instancia viene a recordarnos y a perpetuar la inteligibilidad natural que todo lo atraviesa, ¿no? Incluso en sus excesos. Y me acordaba también de un texto de Marquardt sobre la teodicea y los límites de la razón, donde, citando a Foucault, Marquardt, citando a Foucault, en el orden del discurso, dice: parece sugerir Foucault que hay dos formas de racionalidad fundamentales en Occidente, la razón inclusiva y la razón exclusiva. Tradicionalmente, hasta Leibniz, dice, por lo general, lo inasible, lo incomprensible, lo inefable, lo monstruoso, se exilia, ¿no? Es decir, se expulsa del territorio de lo racional, al interior del cual está la ley, está la norma, está el bien y la justicia, ¿no? El monstruo habita fuera. Pero, dice Marquardt, pero en realidad, si uno exilia lo monstruoso, jamás termina de comprenderlo ni de controlarlo. No hay mejor manera de controlar racionalmente lo monstruoso que incluirlo en el interior de la ciudad.
Ahí está la razón inclusiva, por ejemplo, de la teodicea leibniziana, que hasta lo monstruoso lo concibe como un momento de la razón, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que frente a eso, pero eso lo podríamos discutir, lo verdaderamente, no sé, has distinguido entre lo asombroso y lo monstruoso, sería lo divino mismo, has dicho, ¿no? Sí, eso es. Claro, pero la figura de Jesucristo también es una figura de tránsito ahí que no termina de separarse por completo del cuerpo, ¿no? Claro, no sé. Y por otro lado, lo del asombro que dices como origen, hablamos de la caída, el asombro como origen de la filosofía. Aristóteles habla de que lo que les aterroriza a los niños es ver a juguetes inertes cobrar vida, ¿no? No hay nada más monstruoso que eso, pero ese susto es el origen de la filosofía, ¿no? Porque eso nos pone a pensar, ¿no? Entonces, bueno, si te he entendido bien, en clave natural lo monstruoso es inofensivo, claro. O sea, teratológicamente hablando, no hay nada más inofensivo que una excepción a la ley de la naturaleza porque la presupone, claro. Pero entonces quedamos en teología negativa, lo monstruoso es otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que ya que has empezado tienes que seguir hablando. Vale. Si os parece bien, seguimos, ¿os parece con la presentación de Julia? Vale, estupendo. Vale, bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí tras todo este día de ponencias y, bueno, gracias al proyecto que facilita que organicemos un congreso como este, tan diverso, con tantas voces, no me refiero solo a los términos, sino tantas voces humanas distintas que resulta fascinante y también un soplo de aire fresco, ¿no? en esta época compleja en la que es difícil que nos encontremos. Y la voz que me toca ahora, esta tarde, es Ocaso. Voy a intentar hacer un recorrido breve hasta cierto punto para que no resulte demasiado pesado y luego podemos extenderlo en el debate. Etimológicamente, ocaso es un término incorporado del latín ocasus, que significa caída, incorporado al castellano en el siglo XVI, derivado del verbo occidere, caer a tierra, al suelo, y aplicado típicamente a los astros. Este término, que etimológicamente refiere a la caída, al decaer del sol, guarda un íntimo vínculo con la necesaria oscuridad que envuelve y sucede a esta caída, que es el crepúsculo, ¿no? Crepúsculo es un término que procede también del latín crepusculum, diminutivo procedente del adjetivo creper, oscuro, utilizado ya en su doble acepción en latín, como lo sombrío, pero también como lo dudoso o lo incierto. Este término está emparentado con el sánscrito xapa, noche, y el griego nefas, oscuridad. Aunque fue utilizado para referir en origen al momento que sucede a la caída del sol, por abuso del término, este también pasa a emplearse para nombrar el intervalo entre la noche y el alba. Paradójicamente, pese a que su etimología nos hace pensar o refiere directamente a la oscuridad, el diccionario de la Real Academia Española y, en general, casi cualquier definición que busquemos de crepúsculo actual, contemporánea, lo define como el momento de claridad que sucede o precede a la caída o salida del sol, respectivamente. Volviendo al ocaso, lo que nos interesa o en lo que he decidido trabajar directamente en esta voz ha sido en el uso simbólico del ocaso para representar una escena o un momento histórico o un momento del pensamiento que constituye la última fase de la existencia, estrechamente ligado al término decadencia, ¿no? Del que ya hemos oído hablar directamente, precisamente Iván, ¿no? Con caída y decadencia, ¿no? Y declive. Sin embargo, podemos detectar dos visiones marcadamente distintas del ocaso como final, ¿no? Incluso circunscribiéndonos a esta interpretación. En primer lugar, se nos presenta la visión del ocaso como un momento terminal, más allá del cual no acontecerá nada, nada se espera. Y en segundo lugar, una visión del ocaso como el momento que abre paso a un nuevo amanecer. Me interesa aquí que, aunque podamos atisbar un paralelismo entre esta distinción y las dos concepciones clásicas del tiempo, como tiempo lineal y tiempo circular, en realidad la linealidad y la circularidad del tiempo son compatibles con ambas perspectivas. Si vemos estas dos definiciones, este doble uso simbólico del ocaso en ambas perspectivas o en ambas tradiciones de contemplación del tiempo, ¿no? Comenzamos con la idea del ocaso terminal, más allá del cual no queda nada, digamos. Dentro de este también podemos encontrar distintas
acepciones simbólicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para el caso del ocaso, observado así como momento definitivamente terminal, podemos hablar en primer lugar, como no, del ocaso de los dioses, ¿no? Por la relevancia artística y filosófica de esta expresión, ¿no? Es una expresión procedente del término alemán Götterdämmerung, ocaso de los dioses, literalmente, a su vez una traducción directa del nórdico antiguo Ragnarökur, terminado en R, ¿no? Ocaso de los dioses, que aparece en la Edda prosaica, un manual de poética escrito por Snorri Sturluson. Sin embargo, en la Edda poética, que sirvió como fuente a su vez a Sturluson, solo se menciona el término Ragnarök sin R al final. Este cambio, esta transformación que realizó Sturluson fue probablemente una licencia poética del autor, un juego de palabras entre rock, sin R al final, disculpadme que no lo tenga escrito, que significa destino, y rokur, con una R al final, que significa oscuridad y ocaso, ¿no? Es así como quedó convertido el destino de los dioses en su decadencia y su muerte. Ragnarök era el nombre previo, antes de la asimilación con el ocaso, era el nombre dado a la guerra profetizada entre dioses y gigantes que traerá consigo el fin del mundo. Esta visión del ocaso como punto terminal no siempre aparece connotada negativamente, como decía antes, ¿no? Ni acompañada de una perspectiva pesimista. Observamos un caso contrario en De Rerum Natura, donde Lucrecio señala el reproche de la naturaleza a quien se lamenta insaciable al final de su vida, buscando más placeres cuando ha tenido tiempo de agotar todos los que ya la naturaleza le ofrecía. Y el final de la vida abre paso a otra nueva vida. Cito: «Ninguna cosa cae en el abismo, ni en el tártaro negro. Es necesario que esta generación propague otra. Muy pronto pasarán amontonados y en pos de ti caminarán. Los seres desaparecerán ahora existentes, como aquellos que hubiesen precedido. Siempre nacen los seres unos de otros y a nadie en propiedad se da la vida. El uso de ella se concede a todos». En el libro tercero leemos también un vínculo directo con el ocaso como un momento de oscuridad. Leemos: «Los muchachos a oscuras tembletean y se asustan de todo en claro día. Somos la diversión de unos terrores tan frívolos y vanos. Desterramos estas tinieblas y estos sobresaltos, no con los rayos de la luz del día, sino pensando en la naturaleza». Se nos habla aquí directamente de desterrar el miedo a la muerte en la vejez investigando la naturaleza, ¿no? Como esa segunda luz, una luz en el ámbito epistemológico, ¿no? La luz del sol de la razón. Cicerón, por su parte, en las Disputaciones tusculanas, refleja también esta visión optimista y esperanzada del ocaso, pese a ser entendido como un momento terminal definitorio. Y leemos, como digo, en las Disputaciones: «En la muerte seguimos sintiendo, y cuando los humanos dejan esta vida, no son destruidos al punto de morir del todo». Esta esperanza de idea también queda reflejada en un epigrama contenido en el Corpus Inscriptionum Latinarum y queda resumido bellamente así: «Soy ceniza, la ceniza es tierra, la tierra es una diosa, por lo tanto no estoy muerto». En su crítica del juicio, Kant cita un poema de Federico el Grande que dice lo siguiente: «Cuando el gran rey se expresa en uno de sus poemas del siguiente modo, permite que abandonemos la vida sin murmuraciones y sin nada que lamentar, pues dejamos atrás al mundo colmado de buenas acciones. Así extiende aún el sol, después de haber completado su curso diario, una dulce luz en el cielo. Y los últimos rayos que deja en el aire son los últimos suspiros para el bien del mundo. Entonces, nos dice Kant, vitaliza su idea de la razón de un sentimiento cosmopolita al final de la vida por medio de un atributo que la imaginación, en el recuerdo de todos los encantos de una bella tarde de verano que nos despierta en el ánimo un sereno atardecer, agrega aquella representación y que suscita un conjunto de sensaciones y de representaciones colaterales para las que no se encuentra expresión alguna». Este vínculo con el silencio también me parece fascinante e intentaré traerlo de nuevo al final de la presentación. En un punto intermedio entre el ocaso presentado como momento terminal y a la vez interpretado desde una perspectiva esperanzada, podemos mencionar el hecho de que los días en el calendario judío, nos trasladamos ahora a la tradición judeocristiana, los días del calendario hebreo comienzan en el ocaso. Esto se debe, o el día queda definido de ocaso a ocaso a partir del Génesis bíblico, ¿no? En Génesis 1, cada uno de los 6 días de la creación queda acotado así, con la frase «pasó una tarde, pasó una mañana». La palabra tarde es traducción de la palabra hebrea erev, que significa anochecer. La palabra mañana es traducción de boker, que significa alba. Esta definición del día viene confirmada en otros momentos de la Biblia, como en el Levítico 23, donde la expresión de tarde a tarde, o sea, según el original hebreo, desde el ocaso hasta el ocaso,
queda indicado el inicio y el final del Sabbat. Encontramos otras confirmaciones en Éxodo, en Levítico y en Números, en los que se hace referencia al comienzo del día en el ocaso mismo, ¿no? La razón, como digo, es el momento de la creación del cosmos, ¿no? en el cual, en el Génesis, se nos dice que Dios creó, lo último que creó fue la luz, ¿no? Así que en ese día creó Dios los cielos, el mundo espiritual, ¿no? Lo conocemos, creó la tierra, el mundo terrenal, antes de crear la luz. El primer día de la creación comenzó sin luz. Por eso la primera parte del día es el momento en el que comienza el anochecer, digamos. Una tercera interpretación simbólica dentro de la visión del ocaso terminal lo presenta como un momento de recogimiento, de paz y reflexión, ¿no? Es al final de la historia, cuando es posible, a la luz de lo acontecido, reflexionar con serenidad cuando el ruido y la agitación desaparecen. Llega el momento de buscar refugio y reflexionar sobre lo ocurrido, prever y planificar la acción futura. Esta interpretación está presente también en la Biblia, en la que momentos importantes del encuentro del hombre con la divinidad se producen a esta hora. Moisés se retira a su tienda al anochecer, la Pascua se produce al atardecer, Jesús se queda solo orando a esta misma hora. También en la Divina Comedia de Dante se menciona el ocaso como el momento de buscar refugio y preparar la siguiente jornada, porque la noche impide definitivamente continuar el viaje. Así leemos en el canto 24, «Mas retorna la noche y ya es la hora de partir porque todo ya hemos visto». Y en el canto 7, «Pero contempla cómo cae el día y subir por la noche no se puede. Será bueno pensar en un refugio». «¿Cómo es eso?», repuso. ¿Quien quisiese subir de noche se lo impediría a alguno? ¿O es que él mismo no pudiera? Y el buen Sordelo en tierra pasó el dedo diciendo, ¿ves? Ni siquiera esta raya pasarías después de que anochezca, no porque haya otra cosa que te impida subir, sino las sombras de la noche, que de impotencia quitan los deseos. Una interpretación análoga del ocaso aparece en la expresión de Hegel en su Filosofía del Derecho, que todos conocéis. La lechuza de Minerva eleva su vuelo al atardecer, con la ambigüedad que posee en esta frase el término alemán Dämmerung, que se refiere a la luz crepuscular tanto del alba como del atardecer. Lo mismo ocurría en la etimología latina. Ninguna reflexión puede anticiparse al mundo. La reversibilidad se da en este momento en el que ya se ha producido lo real, la realidad ya se ha presentado. Nos dice Hegel, surge en el tiempo después de que la realidad haya cumplido su propósito de formación y se haya realizada. La teoría no va por delante de la vida ni permite que ésta se rejuvenezca, sino que a lo sumo le presta la posibilidad de reconocerse en un claroscuro. Y si en este momento de claroscuro debemos elegir, pienso ahora en autores como Hume, que mencionaba antes, y en un momento de claroscuro debemos elegir, parece que el interruptor de la luz estará siempre del lado de lo real y nunca del lado de lo teórico, ¿no? O al menos esa es lo que interpreto como la defensa de Hume, que incluso encontramos en Sexto Empírico, que es ante una dicotomía clara entre lo que la teoría pueda ofrecernos y la realidad misma que se nos presenta como espacio para ejercer nuestra acción humana más inmediata. Solo los locos elegirían apostar por la primera opción, ¿no? Pasamos ahora, para no detenerme mucho más, pasamos ahora a la visión del ocaso desde una perspectiva cíclica. En numerosas cosmogonías, el ocaso representa el momento culminante de un ciclo, ¿no? Este es el caso precisamente de la mitología griega, en la que Helios, por ejemplo, en los Deipnosofistas de Ateneo de Náucratis o en el Banquete de los Eruditos, se cuenta que al ponerse el sol, sube a una copa dorada en la que pasa desde las Hespérides en el extremo occidental hasta la tierra de los etíopes, con quienes estaba durante las horas de oscuridad. También en Egipto, el dios Ra adopta una manifestación vinculada al atardecer. Atum-Ra, el dios del sol poniente, pero también el dios primordial que pone en marcha la creación. Esta interpretación cíclica es también común en el uso del término ocaso en el análisis de la cultura occidental. En este sentido, merece la pena esbozar, y aquí solo esbozo y apunto, ¿no?, el uso de ocaso en la obra de Horkheimer del mismo nombre, en el que aparece aquí la idea de la necesidad de elaborar conceptualmente los elementos ideológicos imprescindibles para comenzar una revolución. Entre ellos es fundamental la reflexión teórica, el análisis crítico, en este momento de oscuridad, ¿no? El horror, la injusticia y la inhumanidad de esta sociedad no pueden tener la última palabra. Con respecto a Nietzsche, sobre el que me encantaría que pudierais ilustrarme y debatir, o al menos hacer algún comentario posterior, ocurre algo relativamente similar, ¿no? En el crepúsculo de los ídolos, donde aparece esta llamada a una revolución, a una transvaloración que dé paso a una nueva filosofía. Sin embargo, me centro más en mencionar
puesto que me gustaría que nos fijáramos especialmente en el ocaso como símbolo visual, tanto en el pensamiento filosófico como en el análisis de la historia humana. Me gustaría, como digo, analizar el momento en el que Nietzsche, en su historia de un error, traza una historia del pensamiento aplicando la metáfora de la luz del sol en cada momento del día, en la que el pensamiento de Platón, pasando por el cristianismo y hasta Kant, se asocia con la progresiva oscuridad propia del atardecer, que nos aproxima cada vez más a la penumbra de la noche. Nos dice Nietzsche, el antiguo sol sigue alumbrando al fondo, aunque se le ve a través de la neblina del escepticismo. La idea ha sido sublimada, se ha vuelto pálida, nórdica. El positivismo aparece después como actitud liberadora que arroja la primera luz del amanecer. Mañana gris, primer bostezo de la razón, canto del gallo del positivismo. Día claro, desayuno, vuelta del sentido común y de la serenidad alegre. Platón se pone rojo de vergüenza y todos los espíritus libres arman un ruido de 1000 demonios. El mediodía, Zaratustra. Nos dice Nietzsche, mediodía, instante de la más breve sombra, fin del más largo error, punto culminante de la humanidad. Se trata así de una historia de la filosofía que comienza, igual que a la manera bíblica, con el atardecer, recorre la noche y culmina al mediodía. Esto hace aún más clara esta idea de que el atardecer en el ocaso no es considerado el final, no constituye aquí en absoluto el punto culminante ni tampoco el punto definitivo, sino el instante que da paso a una nueva era. Con respecto a la historia del arte, el crepúsculo ha tenido una presencia constante. Entre las pinturas más destacadas encontramos el crepúsculo de Turner, el crepúsculo en Venecia de Monet, la puesta de sol en Montmajour de Van Gogh o los atavismos del crepúsculo de Dalí. También Atardecer de Edvard Munch. Siento no haber extraído una presentación que sí hice con Monstro, porque probablemente habría sido un poco más ilustrativo acerca de estas obras que menciono, pero bueno, solo un recorrido acerca de casos puntuales de la historia del arte en los que el crepúsculo ha jugado un papel crucial, ¿no? Especialmente vinculado al romanticismo. En el ámbito literario, resulta un caso paradigmático por llevar por título este mismo término, El ocaso de Osamu Dazai, ¿no? Novela que vincula este momento crepuscular con la inestabilidad y la angustia que atormenta, en este caso, a la juventud japonesa tras la Segunda Guerra Mundial, ante una sociedad sin esperanzas que se desmorona, ¿no? Aquí sí que se introduce la visión atravesada de pesimismo vinculada con la oscuridad del ocaso. Otro gran ejemplo en el ámbito musical, esta vez, es sin duda el Crepúsculo de los dioses, ¿no? Con el que comenzábamos como expresión y ahora terminamos hablando propiamente de la ópera de Wagner, ¿no? Que este autor comenzó a prefigurar en 1848. Sobre esta obra podríamos hablar durante mucho tiempo, pero quedémonos con un par de notas lógicas. En primer lugar, la publicación del poema del Anillo propiamente y de la ópera El crepúsculo de los ídolos están separadas por 25 años, lo cual implica una transformación radical en el pensamiento del autor. En ella aparece ya en el prólogo la ruptura de la cuerda que tejen las parcas. El hombre se apodera de su destino, los dioses ya no son necesarios. Ha llegado la hora y las parcas abandonan este mundo, descienden a las profundidades de la tierra. Otro momento relevante es el momento en que Sigfrido, me interesa especialmente porque constituye la personificación del sol, ¿no? En el acto tercero se enfrenta al anuncio de su propia muerte por el embrujo del anillo, ante lo cual canta acerca del fracaso garantizado de sujetar la vida al miedo producido por el desconocimiento acerca de su final, y por eso es abandonado a su destino por las náyades. La paradoja más interesante en esta obra es que la muerte de Sigfrido, 25 años después de la concepción de esta misma obra, representa la muerte de este hombre nuevo, refundador de Alemania, destructor del mundo enfermo, y que representaba la confianza en el instinto, la confianza en la sensualidad. En el intervalo de 25 años, Wagner asume y acepta el fracaso de Sigfrido y el triunfo de la Trinidad, de la razón frente a la voluntad. Querría concluir con un par de referencias artísticas más. En primer lugar, una referencia cinematográfica, como he hecho en el caso del Monstruo, que es El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder de 1950, en el que se combinan ambas perspectivas presentadas. El ocaso es irremediable, pero es en este momento cuando puede producirse el intento desesperado por recuperar el esplendor. Termino con un poema y una brevísima mención, porque no me atrevo a más, acerca de la visión de Bátimo
de la defensa del ocaso del lenguaje, de la poesía como caso del lenguaje en Heidegger. La poesía ejercita, nos dice Bátimo, la función inaugural que le es propia solo a ella, no solamente en cuanto funda lo que dura, sino también en cuanto desfunda lo fundado en la vivida relación con la nada. La palabra poética de este modo se acerca a la propia esencia, cuanto más se acerca también en sentido literal al silencio. En este aspecto, la poesía se puede definir desde el punto de vista de Heidegger, nos dice en palabras de Bátimo, como el ocaso del lenguaje, no la instauración de una condición donde no hay más lenguaje, sino el continuo y siempre renovado embestir del lenguaje contra sus propios límites externos, donde naufraga en el silencio. Termino con un poema a colación de esta cuestión de Rilke, ¿no? En la octava elegía de Duino, en la que se menciona el ocaso en una dimensión que podemos analizar después. Lo que afuera es, lo sabemos tan solo por un rostro de animal, pues ya al niño reciente lo volvemos y forzamos a que vea hacia atrás con formación, no lo abierto, que es tan profundo en cara de animal, libre de muerte. A ella la vemos solo nosotros. El animal libre tiene su ocaso siempre tras sí, y ante sí a Dios, y cuando va hacia la eternidad, del mismo modo en que van las fuentes. Nosotros jamás tenemos, ni un día, el puro espacio adelante, hacia el cual las flores se abren sin fin. Siempre vueltos hacia la creación, vemos solo en ella el reflejo de lo libre que oscurecemos, o que un animal, mudo, alce la vista, atravesándonos en calma. Esto se llama destino, estar enfrente y nada sino eso, y siempre enfrente. Muchas gracias. Es que me he quedado extasiado. Perdóname, que me he quedado con la... claro, tenemos un ratito, aunque seamos pocos ya, para seguir conversando con Julia. Si os apetece preguntar algo, comentar algo, pues si no, Pablo va a decir algo, estoy seguro. O sea que aprovechar. David. Pues gracias, Julia, por tu intervención y bueno, reitero mis disculpas por no haber estado en el resto del congreso y también me alegro mucho de verte por aquí, la verdad. Te quería hacer así una pregunta, a lo mejor es un poco elemental, pero bueno, para, no sé si romper el hielo o iniciar el calor, bueno, por tu propia posición, ¿no? Más allá de ese recorrido que has planteado a propósito del ocaso y demás, si crees que hay, pues de nuevo, una relación de necesidad mutua, ¿no? entre la filosofía y ese momento del ocaso, la reflexión y el arte, ¿no? Que también me estaba acordando de unos textos de Said sobre la música, ¿no? Sobre el estilo tardío, ¿no? Y siempre, bueno, me daba por pensar que creo que no es una característica marginal, sino que a lo mejor, pues, la propia filosofía, más allá de la cita de Hegel, tiene algo de tardío, ¿no? Y muchas de las referencias que has traído, que bueno, que si tienes tú, que piensas hoy, ¿no? De toda esta cuestión, además de esa reconstrucción que has planteado de un modo magnífico, por lo demás. Vale. Gracias. Sí, muchas gracias, David. Pues efectivamente, cuando he mencionado a Hume, creo que ahí atisbaba un poco mi propia perspectiva acerca del papel de la filosofía y su vínculo con un momento temporal determinado. Y quiero traer, para organizar un poco la respuesta, algo que mencionabas acerca de la sorpresa como el origen de la filosofía, que yo menciono también en mi voz monstruo y que para mí es crucial con respecto a todo un conjunto de ideas que me atraviesan acerca de lo que entiendo por el papel y el posicionamiento temporal de la filosofía en el conjunto de las acciones que desempeña el ser humano. Y es que precisamente, por un lado, encuentro que
sorprenderse es uno de los momentos iniciales de la conformación de la conciencia y de la conformación del corpus de creencias o del corpus de conocimiento de cada ser humano, ¿no? A nivel incluso puramente de descripción del desarrollo educativo de un niño. Ser capaz de sorprenderse implica, como mencionábamos antes, encontrar esta distancia entre lo que uno creía que es el caso y lo que de hecho es el caso. Y esto implica ya bastante complejidad en nuestra capacidad de pensamiento. Entonces, me parece que el punto de partida del reflexionar filosófico es uno de los momentos más básicos que requiere haber sido alcanzado para que se despliegue cualquier actividad humana. Ahora bien, cuando el pensamiento filosófico va más allá de simplemente este mero comenzar a investigar acerca del mundo, a lo que voy con esto, porque creo que me estoy liando un poco y quiero caracterizarlo bien, es que a mí me parece que de alguna forma, precisamente porque yo vinculo, tengo estas tentaciones pragmatistas de que toda filosofía es una forma de acción humana, es una forma de agencia como cualquier otra, vinculo la investigación filosófica a un modo de hacer que está en el origen mismo de la conformación del hombre, individualmente, no hablo de históricamente. Es necesaria la investigación filosófica para la conformación de cualquier tipo de entidad que podamos entender como ser humano. Entonces, me parece que tiene un punto originario crucial. Ahora, efectivamente, la reflexión meramente, digamos, puramente teórica está siempre supeditada. Por eso me parece que ahí hay un error, entender la filosofía como una reflexión completamente ajena o que de alguna forma debe distanciarse del conjunto del resto de cuestiones que implican a lo real y que implican a la agencia humana, es marcadamente un error, porque en ese momento se nos presenta la obligación de tomar una decisión ante una falsa dicotomía, que es esta que señala Hume, ¿no? Que es cualquier filósofo sería un loco, sería más estúpido que un niño de teta si apuesta por su teoría antes de por seguir adaptándose a la vida tal y como se despliega de forma natural. Por ejemplo, si ante una perspectiva filosófica profundamente escéptica una persona dejase de beber agua porque el agua no existe o porque la sed no es algo que tenga ningún vínculo con lo real. Esto sería marcadamente estúpido, pero al mismo tiempo me parece que esta distinción, no sé ni por dónde voy, pero creo que es un poco lo que pienso, esta diferenciación genera, como decía, una dicotomía falsa, que implica asumir que hacer filosofía es algo así como buscar en aquellos lugares donde no hay nada de natural, de humano, de agencial, de desplegar incluso nuestra fisiología, nuestros movimientos. Y hacer esa distinción tan fuerte me parece que no tiene mucho sentido. Por eso yo tiendo menos a asociar la filosofía con el crepúsculo, porque me parece que me produce tentaciones de acabar considerando la filosofía como eso otro que solo se hace cuando ya te sobra tiempo, cuando ya todo lo demás está decidido o que está completamente alejado del resto de las cosas que hacemos los seres humanos, algo así. No me gusta esa tentación, entonces intento evitarla porque precisamente me acaba convenciendo, ¿no?, de que la filosofía es un momento incluso un poco decadente. Si fuera eso, qué decadente. Si fuera eso, qué pena. No sé, algo así diría. No sé muy bien ni lo que he dicho, pero bueno, espero que tenga algún sentido. Un montón de cosas interesantísimas, vamos, yo creo, yo he entendido un montón de cosas, pero vamos, si tenéis alguien, si no hablamos nosotros, pero si alguno de vosotros tiene, por favor, Borja. Sí, buenas. Era a propósito del Ragnarok, que ha sacado como un ejemplo de ocaso como final, como término, y no acabo de verlo. No sé mucho de mitología nórdica tampoco, pero si no recuerdo mal, sobreviven dos seres humanos, que de hecho dan origen a la era de los hombres,
y sobrevive también un dios, sobrevive Baldur, que de hecho es su muerte la que causa el inicio del Ragnarok en cierta medida. Entonces, incluso este ocaso terminal seguiría siendo un ocaso cíclico, seguiría dando origen a un nuevo ciclo. No sé cómo lo ves. Sí, completamente. Sí, efectivamente es así. Yo tampoco soy una profunda conocedora de la mitología nórdica. Eso nos pondría sobre la pista de algo que mencionaba al comienzo, y es que considerar el análisis del ocaso como símbolo de lo terminal y definitivo no implica asociarlo directamente con una visión lineal del tiempo en absoluto, ¿no? Incluso en una visión cíclica del tiempo es posible considerar o utilizar el ocaso como símbolo de lo terminal, ¿no? Por eso me parece que aún puede defenderse el fin del mundo de la cosmogonía nórdica, este Ragnarok, que además literalmente acaba traduciéndose con este juego de palabras poético de Sturluson en el ocaso de los dioses, como un momento terminal, puesto que sencillamente lo considero terminal no tanto porque sea el fin de los tiempos, no tanto porque no haya un nuevo ciclo a iniciarse a partir de él, sino porque toda definición, toda descripción, todo relato acerca de los dioses y los hombres implicados en la mitología nórdica está siempre supeditado a la llegada insoslayable y necesaria del Ragnarok en el fin de los tiempos. Creo que eso tiene una fuerza que podemos asumir como un carácter terminal, ¿no? Como una visión de ese fin del mundo desde una perspectiva terminal, porque incluso aunque se narre lo que pueda ocurrir después de este fin del mundo, lo que sí parece claro es que toda la mitología está supeditada a la llegada de ese momento, ¿no? Todo se dirige ahí. Más allá de lo que pase después, lo que los dioses son hoy, lo que los hombres o lo que los héroes son hoy, es exclusivamente expresión de su destino dirigido inexorablemente al Ragnarok, ¿no? a ese día rojo, digamos. ¿tú quieres decir algo? No, yo quiero decir algo. Última llamada, no. O sea, pero que no sé si has levantado la mano o no. Me ha parecido, sí. Bueno, no es una intervención como tal, pero es un tiraros a los dos un poco más de la lengua, porque creo que hay un triángulo en el que os relaciona precisamente esta entrada de ocaso. Ocaso, accidente, occidente, claro. ¿no? Lo digo porque yo siempre tengo un deje que es cuando pienso en Spengler, en el título de la obra de Spengler, no pienso en la decadencia de Occidente, pienso en el ocaso de Occidente, y creo que es por una cuestión de cacofonía, de de esa raíz etimológica de la que hablábamos, ¿no? Y no sé precisamente si esa etimología ya viene a condenarnos para siempre, porque Occidente es allí donde se pone el sol, es el lugar del ocaso, y creo que como civilización estamos destinados a asumir ese fracaso como propio. Hablo de la tradición occidental propiamente dicha, en pro de otras civilizaciones, no sé si entendidas como tal, que tienen que venir a tomar el testigo, ¿no? Otros modelos de todo, otros modelos de vida, otros modelos de negocio, de empresa, de hábitos, de costumbres, que nos van a obligar a descentrarnos, ¿no? Como Occidente. Lo pienso por este Occidente, accidente, ocaso. No, claro, ¿cómo se llama el libro en alemán? Se llama Der Untergang. Untergang es el hundimiento, es el ocaso, pero ese verbo y ese sustantivo, el Untergehen, es el verbo que aparece todo el tiempo en el prólogo del Zaratustra de Nietzsche, cuando Nietzsche dice que hay que hundirse en el propio ocaso. Es decir, el ocaso tiene también que ver con un gesto homicida. Occidente, okidere, se nos ha olvidado. Okidere también significa en sentido transitivo matar a alguien, ¿eh? Es decir, hacerle caer, abatir a alguien. Eso significa Occidente también. No solo el hundimiento o el crepúsculo, sino también matar a alguien, ¿no? Entonces me llama la atención que digas eso, que me gusta mucho, porque el verbo que se empeña Nietzsche en subrayar una y otra vez es el verbo del ocaso, del hundimiento o del malogro. Entonces me acuerdo, perdonadme la trenza que me voy a tirar, hablaba David de Said y del estilo tardío, y yo me acordaba de un texto de Said sobre Glenn Gould,
y el piano de Glenn Gould, y Thomas Bernhard, gran pensador del ocaso, tiene un libro que se llama El malogrado sobre Glenn Gould. ¿Cómo se dice malogrado? En alemán, Untergeher. Es decir, ese verbo es clave. El verbo del ocaso en Occidente, el verbo del hundimiento es fundamental. Pero no como una forma de aniquilación pesimista, nihilista, reactiva, sino como la condición de posibilidad de todo nuevo nacimiento. Es necesario hundirse una y otra vez en el propio ocaso, ¿no? Entonces, como nota así etimológica, ¿no? Pero, ¿puedo hilar un poco y te pregunto algo a Julia? Que quiero... Bueno, es que me ha encantado todo lo que has contado. Entonces te tengo que decir, además lo voy a decir en público, o sea, me parece el ejemplo perfecto de cómo hay que superar de una vez por todas el maldito enfrentamiento entre planteamientos analíticos y continentales. Aquí estamos hablando de la vida, y estamos hablando de la vida desde la perspectiva hermenéutica, pero también desde la perspectiva analítica y de la perspectiva pragmatista, ¿no? Entonces la primera pregunta que se me ocurre es, bueno, ¿está usted diciendo que Nietzsche, que ha sido secuestrado muchas veces por el pensamiento francés contemporáneo, por lo que Castoriadis llamaba la salsa parisina, se ha convertido en un posmoderno? ¿Estás diciendo que Nietzsche es un humeano? Claro, ¿podría ser entendida la perspectiva vitalista del conocimiento de Nietzsche en términos humeanos? Es una pregunta que te dejo ahí porque me interesa bastante, ¿no? Es un poco la tesis de Brian Leiter. Otra cosa preciosa, me estaba acordando mirando a Víctor, el animal metafísico de Schopenhauer, ¿no? El ser humano es el único animal metafísico porque es el único que se sorprende. Y esa sorpresa es el origen de la filosofía. Pero ese origen no es un origen cronológico, porque eso implicaría que la filosofía consiste básicamente en abandonar un estado primitivo de ignorancia, de sorpresa, de desengaño, ¿no? No. El origen constante de la filosofía en cada uno de nuestros ejercicios es que no sé cómo lo has dicho, es un desfase entre la creencia y no sé cómo lo has explicado. ¿Cómo? Y lo que es el caso, ¿no? Es un constante desengaño, un constante hundimiento de las propias convicciones, ¿no? Y tercero, te quería preguntar has utilizado, es que has dicho hasta la palabra, ¿no? Me he puesto hasta nervioso. Has hablado de lo originario, claro. Te iba a decir eso, ¿no? Falsa dicotomía entre la teoría y la vida, ¿no? ¿Hasta qué punto la teoría podría constituir un ocaso de la vida? ¿Y qué tienes que decir desde el enfoque pragmatista, analítico también? Que, insisto, no lo parece, pero están dialogando ahí Husserl, Heidegger y toda la corriente del modelo de racionalidad anglosajona, ¿no? Donde el origen y el destino del filosofar es lo originario, donde lo originario no tiene nada que ver con lo misterioso, ni con lo místico ni con lo sagrado, sino con la condición de posibilidad vital de toda construcción teórica, científica y filosófica, ¿no? Entonces me ha parecido que has hecho una defensa también filosófica de un regreso a lo originario como tarea de la filosofía, donde, repito, lo originario no es ningún misterio, sino la dimensión de la vida fáctica como condición de posibilidad de toda estrategia de inteligibilidad, que también es una estrategia de desenvolvimiento en el mundo cotidiano, has dicho, o algo así, ¿no? Bueno, no sé. Y esto creo que es un tema fundamental en todo el siglo XX, desde luego para pensadores como Husserl y Heidegger, ciencia estricta, ciencia originaria de la vida fáctica, pero creo que también para la tradición, o cierta tradición analítica, ¿no? Ahí me pierdo un poco más, pero podría haber un interrogante de fondo en el que confluyeran ambas corrientes de una manera productiva o no. Por eso te digo, es Nietzsche, hay que reivindicar la dimensión humeana de un pensador como Nietzsche. Vale, bueno, muchísimas gracias. Un brevísimo comentario, un apunte muy tonto sobre algo que preguntaba Nantu, que me parece pues, quizá digno de mención, ¿no? Que es esta idea de cómo Occidente etimológicamente nos habla directamente de caída, pero parece que precisamente el triunfo de Occidente consiste en esta doble dimensión que mencionaba Iván y que me parece perfecta, de hacer caer, ¿no? Es hacer caer el triunfo de Occidente, y precisamente la caída de Occidente parece que consistirá en que ese hacer caer se detenga, en que ya no se continúa esta caída hacia afuera, y eso produce la caída del propio lugar definido como aquel espacio geográfico en el que cae el sol por última vez, ¿no? Bueno, es un poco una idea que se me ocurría un poco de pasado. Y con respecto a lo que me preguntas, Iván, bueno, seguro que no soy capaz de responder, pero es precisamente la cuestión que a mí más me inquieta del trabajo filosófico y sobre lo que me pregunto constantemente cada vez que me pregunto, que es todos los días, qué estoy haciendo con esto que hago de la tesis y con esto. Estoy haciendo con mi vida, ¿no? Sí, tal cual.
Entonces, bueno, yo sí que tengo esta tentación que no puedo evitar de que cada filósofo que me gusta yo lo vinculo con esta dimensión que para mí es una de las preguntas iniciáticas de todo proceso investigador en filosofía y que creo que compartimos absolutamente todos, provengamos de la tradición de la que provengamos, que es cuál va a ser el punto de partida. Si el punto de partida va a ser apostar por construir una teoría, ya sea entendido como construir creativamente una teoría o detectar una teoría, a esta visión platónica más de una teoría que ya estaba, y después imponérsela al mundo forzadamente e intentar conseguir que el mundo responda a nuestras preafirmaciones categóricas, o si lo que estamos haciendo cuando hacemos filosofía es indagar las cosas del mundo, ser seres humanos, implicarnos adaptativamente en la naturaleza de los hombres y en la naturaleza de nuestras comunidades sociales, y en esta práctica detectamos generalidades y detectamos conclusiones, que es a lo que llamamos una investigación o una tesis filosófica, a partir de la reunión de particularidades, ¿no? Que es un poco la apuesta del escepticismo, tanto el escepticismo pirrónico, que a mí me resulta fascinante y me encantaría decir de mí misma que soy pirrónica, porque me parece que es el escepticismo clásico, me pirra, sí, y que me parece que en esa línea está, por supuesto, Aristóteles, está Hume, y por qué no iba a estar también Nietzsche. Toda apuesta por lo vivencial es una apuesta por todo esfuerzo de desmontar el intento de establecer categorizaciones teóricas ajenas a lo existencial, ajenas a lo vivencial, parece que habla de una corriente en la que confluyen filósofos de ámbitos variadísimos, ¿no? Y sobre la cuestión que mencionabas acerca de lo originario y de lo que decía David como el momento del día que representa el quehacer filosófico, a mí esta es una cuestión que siempre me ha resultado fascinante, especialmente porque yo me especializo, si se puede decir así, en metafísica y en metafísica analítica, o sea, imaginémonos. Y es que las preguntas que se hace un metafísico son preguntas que aparentemente o desde fuera nos pueden parecer las preguntas más abstractas, más teóricas y en ese sentido quizá las más complejas, no tanto por la dificultad o por lo elevadas, sino por lo abstrusas, por lo forzadas que son para el pensamiento, y sin embargo responden a las primeras preguntas o lo primero que hace de un niño un ser humano. Un ejemplo de esto, que es una cuestión que a mí me interesa muchísimo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la teoría modal, los contrafácticos. Pensar en forma de contrafácticos es algo que un niño hace a partir de los 2 años aproximadamente. Los 2 años. Un niño entiende lo que es un contrafáctico, es decir, entiende expresiones del tipo si hubiera hecho esta otra cosa, eso lo entiende un niño a los 2 años. Y sin embargo, la teoría modal o el intento de explicar los mundos posibles es uno de los trabajos filosóficos más abstrusos, más complejos y quizá aparentemente más alejados de lo que es ser un animal humano, ¿no? Y entonces a mí esta vinculación entre estos dos límites, ¿no? Entre ser un niño conformando su mente y conformando su forma de estar en el mundo y ser un metafísico intentando desentrañar las últimas estructuras de lo real, pues siempre me ha parecido fascinante, ¿no? El ejemplo de los contrafácticos es uno entre muchos, otro es el de la sorpresa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no sé si respondo, pero bueno, es una cuestión. Se me ocurre, claro, insisto, es que algo tenemos que hacer con Nietzsche y con Hume, ¿no? Claro, ¿qué dice Nietzsche que luego le plagia a Ortega? Que el ser humano es un animal fantástico. Fantastisches Tier, dice, ¿no? Es el animal fabuloso, ¿no? Pero no porque se invente cosas, sino porque es capaz rápidamente de habitar en el orden de lo posible. ¿Qué es el orden de la filosofía? Mucho más filosófica que la historia, como dice Aristóteles en la Poética. ¿Por qué? Porque aquello que caracteriza al animal humano, además de su capacidad para reducir a esquemas de formalización el horizonte de la complejidad de lo real, es, de ánima, 3, una cierta aesthesis tu chrono, una cierta percepción del tiempo. Eso le permite habitar desde muy rápido, tú dices a los 2 años, no en el orden de las urgencias de lo inmediato, sino en el horizonte narrativo de lo que no existe y quizá no existirá jamás, de lo que quizá puede existir o de lo que ya pasó, es decir, en el horizonte de la temporalidad, ¿no? Somos animales que son capaces de sufrir y de gozar hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y eso nos convierte desde muy pronto en animales maduros, claro. Entonces ahí está, ¿no? No caer en la tontería, como has dicho muy bien, de
de oponer de manera bélica la teoría con la vida o la ficción o la imaginación con la inteligencia, ¿no? Porque quizá la metafísica, ya te lo digo de metafísico a metafísico, quizá la metafísica sea en el sentido más serio del término un juego que precisamente elabora estrategias de inteligibilidad para habitar no solo en el ámbito de lo puramente inmediato, ¿no? Que quizá no es el de lo humano, o no solo, ¿no? sino en el de lo posible, claro. Exacto, sí. Sí. Bueno, fascinante. Sí. Eso sí, hablamos de metafísica y quedan 4. Ya. Sí, ¿no? Se nota claro. Siempre la huida. Venga, ¿alguna pregunta más que tengáis? ¿No? Claro. Bueno, para mí un placer, la verdad, Julia, siempre estar contigo en una mesa. Nos ha pedido Valerio también que seamos agradecidos, que es de bien nacidos, ¿no? Con todos los que todavía estáis aquí, con los que habéis estado en casa, que no sé si nos seguirán mirando, con todos los que habéis venido a lo largo de estas jornadas. Me hace mucha ilusión, yo sé que a Julia también, ver las caras que vemos todos los días en clases. De verdad, muchas gracias a los alumnos y alumnas que habéis venido, porque es un placer, ¿no? Y porque tienes razón, Julia, nos estamos jugando la vida con esto, aunque parezca inofensivo, ¿no? Así que nada, y gracias al Círculo, gracias a Valerio, que se me olvida. Gracias a los técnicos y vámonos a cenar. ¿Os parece bien? Muy bien, Iván.